Hola, bueno, vamos con nuestro tercer video de este segundo módulo y vamos a mirar cómo integramos este análisis funcional que acabamos de ver en el segundo video con las conductas suicidas. Bien, es importante que recordemos un poquito la teoría de vida social. ¿Recuerdan la que vimos en el primer video? Que nos da la hipótesis de por qué las personas terminan teniendo manifestaciones importantes. Entonces recordemos que hay un factor de vulnerabilidad que cuando transa con un ambiente con conductas invalidantes, tenemos un problema grave de regulación emocional. Esto lo vamos a recordar es básicamente para volver a tener presente que las personas se están comportando actualmente como se comportan debido a lo que vivieron en su historia de vida. Es decir, que muy posiblemente todos los comportamientos que son problemáticos ahora, como generar discusiones, posiblemente tener conductas de autodaño, autoagresión o de autolesión, cortes, quemaduras o intentos de suicidio o amenazas, entonces, han sido reforzados históricamente. ¿Recuerdan cuando vimos el refuerzo? Es decir, han hecho cosas por las personas que han ayudado a que esos comportamientos se mantengan, ¿sí? Muy posiblemente lo que nosotros vamos a ver es que si bien esos comportamientos han sido reforzados por las consecuencias, han sido reforzados por las consecuencias inmediatas, pero a largo plazo muy posiblemente las personas están experimentando muchísimo sufrimiento y a la final esos comportamientos no los están llevando en camino hacia lo que quieren vivir. Bien, entonces, para poder hacer ese análisis funcional, nosotros necesitamos tener en cuenta que históricamente han sido reforzados y que esos comportamientos están ahí justamente porque fue lo que la persona aprendió a hacer y fue lo que le funcionó históricamente. Bien, entonces, aquí es importante saber y recordar en dónde podemos intervenir. Tenemos nosotros en la contingencia, recuerdan, antecedentes, conductas y consecuencias, ¿sí? Y uno dice, bueno, y ya que tengo todo este cuadro más claro, ya tengo todo los patrones de comportamiento, he podido identificar los factores en común, entonces, ¿en dónde podría yo intervenir? ¿Será que en solo uno de esos tres elementos? No, tengo la posibilidad de intervenir en los tres elementos. ¿Siempre tengo que intervenir en los tres elementos? No necesariamente, pero lo importante es saber que tengo la posibilidad de hacer intervención en los tres elementos. Entonces, fíjense que en los antecedentes, cuando hemos identificado esos factores comunes, yo tengo la probabilidad de intervenir o para disminuir la vulnerabilidad, por ejemplo, si estoy teniendo una persona que efectivamente está teniendo muchas alteraciones en el sueño, en la alimentación, que está teniendo un dolor crónico fuerte, que está expuesta a muchos factores de estrés, muy probablemente yo tenga la posibilidad de incluir algunas intervenciones que ayuden a reducir esa vulnerabilidad. Y que cuando la persona ya se encuentre con los antecedentes, ¿sí? O con los eventos particulares que van a disparar la conducta, no llegue igual de alterada. ¿Sí? Y también puede ayudarle a la persona a organizar su contexto para que pueda hacer un cambio y de esa manera pues tenga menos probabilidades de tener un comportamiento. Por ejemplo, cuando nosotros ya empezamos a analizar funcionalmente comportamientos suicidas, nos podemos dar cuenta que hay mucha disponibilidad, ¿sí? Entonces es probable que si las personas se cortan, tengan en el baño cuchillas. Algo que nosotros podemos hacer en cambio, digamos, como cambian los factores antecedentes, es vamos a quitar la disponibilidad y en vez de tener cuchillas las vamos a botar y vamos a tener ahí un letrero que nos oriente al uso de alguna habilidad, por ejemplo. Entonces, fíjense que ese es un cambio en el ambiente que yo puedo orientar para que para la persona sea mucho más fácil comportarse de manera distinta. ¿Bien? En las conductas, claramente puedo intervenir porque yo tengo la posibilidad de entrenar a la persona en habilidades nuevas, ¿sí? Para que pueda tener comportamientos alternativos a los comportamientos problemáticos. Pero fíjense que para eso yo ya tengo que haber identificado cuáles son los patrones actuales para poder hacer unas propuestas puntuales sobre qué cosas específicas yo te puedo enseñar para que sepas hacer cosas diferentes. Y también puedo intervenir en las consecuencias, porque puedo modificar la función de manera que yo logre ir llevando poco a poco a la persona a que se comporte en función de las consecuencias a largo plazo y no de las consecuencias inmediatas. Es muy probable que cuando nosotros hagamos los análisis funcionales nos demos cuenta que mucho del comportamiento
está siendo mantenido por las consecuencias inmediatas. Sin embargo, a largo plazo la persona se está alejando de la vida que quiere o se está alejando de las metas que quiere establecer. Entonces, voy a poder tener la posibilidad de intervenir en las consecuencias, ayudándole a la persona con habilidades. Fíjense que todas estas estrategias igual también van encadenadas a que pueda empezar a comportarse en función del largo plazo, tolerando un poco lo que implica el malestar o la incomodidad inmediatamente. Bien, ok. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que lo primero que yo tengo que hacer es enlistar las conductas. ¿Cuáles las conductas que son problemáticas? Recuerden los requisitos que tengan relevancia clínica, es decir, una conducta que ya esté afectando al menos un área de ajuste. Conductas asociadas a cortes, conductas asociadas a discusiones, a ponerse en riesgo, amenazas, a intentos, pues son conductas problemáticas. Entonces yo tengo que enlistar todas las conductas que son problemáticas y que pueden ser susceptibles de análisis funcional, ¿cierto? Yo puedo empezar a orientar preguntas o registros, ahora ya vamos a tener algunas ideas sobre los registros, que me ayuden a mí a obtener esa información. Es decir, yo puedo en una entrevista empezar a analizar situación por situación haciendo las preguntas para saber en dónde estaba la persona, qué estaba pasando, qué pasó justo antes de esa situación, qué fue lo que generó el problema, cómo se sintió cuando efectivamente pasó ese evento que la persona nos cuenta y qué pasó después. O sea, yo puedo, todo eso que nosotros veíamos en el cuadro en el segundo video, yo puedo orientarlo con preguntas dentro de una sesión, pero también me puedo ayudar con que la persona me pueda ir registrando esas situaciones en la medida en que pasan, en tiempo real. Y muy posiblemente, con base en esa información, fíjense que vamos a poder identificar los elementos que necesitamos identificar para poder establecer las contingencias y los patrones de comportamiento. Entonces, quizás ese es lo primero que tengo que hacer, la lista de conductas y ya sea en las sesiones que tenga la oportunidad con la persona o en registros, obtener la información que necesito para poder identificar los elementos de la contingencia. Bien, como vamos a analizar varias situaciones donde esas conductas tuvieron lugar, pues eso me va a permitir a mí y, digamos, empezar a orientar cómo identificar esos patrones comunes. Entonces, fíjense que ese es el segundo bloque que tenemos. Para eso, una vez ya tenga las conductas, ¿qué voy a hacer? Análisis funcionales de todas esas conductas. ¿En todas las situaciones? No. En algunas que yo escoja que muy posiblemente sean representativas y me puedan dar una información muy relevante sobre qué, sobre los factores comunes. Bien. Y posteriormente identificar para esta persona dónde puedo intervenir y de qué manera, tanto en los antecedentes como en las conductas como en las consecuencias, sea para reducir vulnerabilidad o tratar de evitar algunos antecedentes si es posible, sea para aprender habilidades y o sea para cambiar la función. ¿Pueden estar los tres tipos de intervenciones? Claramente pueden estar. O sea, yo puedo intervenir en los antecedentes, en la conducta y en las consecuencias. Y lo puedo hacer, digamos, con diferentes estrategias. ¿Alguna idea, digamos, que es importante tener en cuenta para cómo poder orientar algunos registros? Generalmente, los registros son estrategias que nosotros utilizamos para obtener información en tiempo real, es decir, en la medida en que le va ocurriendo a la persona, o por lo menos lo más cercano posible. Porque fíjense que cuando tenemos esa oportunidad, tenemos la posibilidad de tener la información de primera mano y eso pues nos va a dar digamos, la alternativa de poder ser más específicos y puntuales en lo que necesitamos encontrar. Entonces les voy a proponer algunas ideas de registro, digamos, de formatos de registro que pueden servir. Los registros se podrían hacer electrónicamente, sí, se pueden hacer en papel, sí, se pueden hacer en notas de voz, sí, se pueden hacer por chat, sí. ¿Qué es lo importante en el registro? Que nosotros primero le enseñemos a la persona a identificar cada uno de los elementos, no que nos cuente algo, que es lo que vamos a ver ahora. No que nos cuente la historia en un solo bloque, sino que haga el ejercicio de identificar los elementos que va a ser importante identificar y por el otro lado que genere la menor interferencia posible. Si para la persona es muy interferente sentarse a escribir y le queda más fácil hacerlo en el computador o en el celular, vamos a favorecer eso, porque a la final, fíjense que a nosotros lo que nos interesa es obtener la información de primera mano. Entonces necesitamos quizás generar estrategias para ayudarle a la persona que pueda obtener esa información para que la podamos analizar. Bien. Tenemos, por ejemplo, un registro de conducta. Entonces, yo puedo registrar conductas cuando ya las he identificado.
Entonces, por ejemplo, en este caso le vamos a pedir a la persona, mira, cada vez que lances, ¿sí? Los objetos con mucha fuerza a tu alrededor vamos a registrar. Y aquí generalmente le ponemos la conducta en primera persona para que, y ojalá en las palabras, digamos que la persona la utiliza para que para ella sea fácil de identificar. Entonces aquí cada vez que lanzo, con fuerza las cosas a mi alrededor y le vamos a decir que vamos a empezar a identificar estos elementos. Es probable que las primeras veces que las personas se acerquen a este tipo de formatos no logren identificar con claridad cada elemento. Es natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos pasa algo, lo metemos en una bolsa y es, me sentí mal, o tuve un problema con mi hermano, tuve un problema con mi pareja, pero difícilmente empezamos a mirar todos los elementos que estaban involucrados en esa situación y a empezar a tratar de diferenciarlos. Por lo cual es esperable que las primeras veces las personas no les quede tan fácil. Va a ser en la medida en que nosotros les vayamos retroalimentando y vayamos ayudándoles a identificar cada uno de estos elementos, que vamos a tener la posibilidad de obtener información cada vez más precisa. Pensemos cómo sería un ejemplo de un registro de estos diligenciados. Entonces tenemos que, vamos a decirle a la persona la fecha y la hora. Acá hay algo importante. Cada casilla que yo decida incluir en el registro, este es un ejemplo, ustedes podrían quitar alguna o incluir una adicional, tiene que tener un objetivo terapéutico. ¿Sí? O sea, yo no hago preguntas porque sí. Es decir, la idea no es como lanzar una red a ver qué consigo, no, sino que realmente las preguntas vayan dirigidas a cosas que van a ser importantes. Entonces, por ejemplo, tener la fecha y la hora nos permite identificar frecuencia, por ejemplo, y saber si hay algunos momentos en el día donde eso tenga más probabilidad de ocurrencia y tratar de mirar qué es lo que pasa. Si esto siempre pasa en las mañanas, ¿qué es lo que está pasando en las mañanas que ayuda a que las mañanas sea un momento donde efectivamente sea más propenso a tener este comportamiento? Y también pues nos da la información de con qué frecuencia se presentó esta conducta, por ejemplo, en una semana. La situación, y fíjense que la situación nos va a permitir identificar los eventos antecedentes, ¿sí? Entonces, en este caso, estaba esperando a mi esposo y me llamó y me dijo que no íbamos a salir esta noche. Después vienen estas tres casillas que nos van a hablar sobre qué le pasó, qué pasó con la persona. Entonces, fíjense que aquí vamos a orientar a que la persona aprenda a identificar lo que ocurre con ella cuando estas situaciones ocurren. Y esto nos va a permitir ir avanzando en la identificación de los canales de respuesta de lo que les hablé. Entonces, ¿qué pensé? Es el colmo que no me respete, siempre esas otras cosas son más importantes que yo. ¿Qué sentí? Aquí generalmente lo que yo les oriento es que tratemos de mostrar a la persona qué sentí en mi cuerpo, ¿sí? Para que realmente tengamos información del canal fisiológico. Sentí que el corazón me latía más rápido, hormigueo en todo el cuerpo y casi no podía respirar. Posteriormente, ¿qué hice? Comencé a gritar y tiré al piso las carpetas con las que estaba trabajando y boté mis materiales. Y después le preguntamos a la persona, trata de identificar qué pasó después, tanto contigo como con los demás. Seguí de mal genio diciendo groserías y me fui para mi casa. Entonces, fíjense que aquí tenemos la información en bruto, pero de esta información y analizando con la persona esta información, vamos a poder sacar lo que nos está pidiendo este formato de análisis funcional para poder identificar los elementos. Esta información que nos da el registro es en sí mismo el análisis funcional, no. Esta es la materia prima para que nosotros podamos hacer el análisis funcional. Bien, miremos otro ejemplo de registro. Hay momentos donde de pronto no nos es tan fácil identificar conductas específicas que puedan ser susceptibles de registro. Entonces, muy posiblemente algo que nos pueda ayudar es registrar momentos o situaciones de relevancia emocional o de estado, que involucren estados emocionales. Y muy posiblemente al registrar eso vamos a poder identificar qué conductas están asociadas a esos estados emocionales. Entonces, en este caso, le vamos a pedir a la persona que identifique cada vez que se sienta desesperada y no sepa qué hacer. Generalmente esto lo sacamos de lo que la persona dijo, muy posiblemente operacionalizamos, es decir, buscamos en palabras específicas con la persona qué quiere decir desesperada, qué es lo que pasa para que la persona pueda identificar esa situación y registrarla. Entonces, aquí, fíjense que están todas las casillas que están en el registro anterior, pero tenemos una adicional, y es que la persona pueda darnos un nivel subjetivo de malestar. Bien.
Entonces aquí tenemos, es el 7 de enero a las 12 del día. Estaba almorzando con mi papá cuando escuché una noticia sobre una violación. ¿Qué pensé? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Qué sentí? El corazón me latía más rápido y hubo un hormigueo en todo el cuerpo. ¿Qué hice? Me paré de la mesa y me encerré en el cuarto. ¿Qué pasó después? Al principio me puse a llorar, pero después me sentí más tranquila. Y le pedimos a la persona que pueda establecer un nivel subjetivo de malestar. Bien, miren que hemos podido identificar cómo podemos utilizar una herramienta como el análisis funcional para poder identificar los patrones de comportamiento problemáticos que puedan estar asociados al comportamiento suicida. ¿Qué es importante tener en cuenta y poder recordar? ¿Cierto? Es fundamental preguntarnos constantemente qué hace la conducta problemática por la persona, para qué le ayuda, qué consigue con eso. Y dense cuenta que la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar realizando los análisis funcionales de las circunstancias en las cuales se presenta esa conducta en diferentes momentos. Bien. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos la posibilidad de identificar todos esos patrones, ya podemos tener un panorama muchísimo más claro que nos permita orientar la adquisición de formas más efectivas o de estrategias más efectivas para que la persona logre a largo plazo lo que quiere y lo que necesita. Bien, pues bueno, fue un gusto acompañarlos en este módulo 2.